Sobre la ciudad se acumulaban las nubes, como si la propia naturaleza se preparara para ser testigo de lo que estaba a punto de suceder. Por la noche, cuando las calles se vaciaban y la luz de los televisores aún parpadeaba en las ventanas de las casas, los primeros gritos rompieron el silencio. Nadie vio de dónde venían, pero en pocos minutos las radios de la policía chirriaron en alarma. Desapariciones, cuerpos destrozados, sangre en el asfalto. Al principio pensaron que era obra de una banda, luego que se había escapado alguna bestia de un circo clandestino, pero pronto quedó claro: ningún hombre ni ningún animal podían dejar tales rastros. Jonathan, un ex-mercenario, había dejado las guerras hace mucho tiempo, esperando esconderse en la soledad y olvidar todo lo que había visto. Pero la guerra lo encontró a él, dentro de él. Su sangre maldita, heredada de su abuelo, siempre le recordaba su presencia en la noche. Había aprendido a controlar a la bestia, a esconderse, pero ahora la ciudad ardía en gritos, y la bestia interior exigía salir. Sabía, no era un caso aislado, no era una bestia enloquecida, era una manada. Habían llegado. En las afueras ya se encontraban decenas de cuerpos, sin rostro, sin extremidades, destrozados como si hubieran sido cazados por diversión. Las noticias intentaron ocultarlo, pero los videos en las redes sociales se propagaron como un virus. Sombras deslizándose entre las casas, ojos rojos en la oscuridad, sangre fluyendo por las aceras. La gente tenía miedo de salir a la calle. Las autoridades comenzaron a imponer el toque de queda, pero ya era tarde. La noche les pertenecía a ellos. Jonathan sentía cómo su corazón latía más fuerte, cómo los colmillos le cortaban las encías desde dentro. Sus manos temblaban, transformándose en garras. Odiaba esto, pero esta vez no había elección. La manada no había venido solo a cazar, lo buscaban a él. «Hueles a nuestra sangre», susurró una voz en su cabeza, y en el reflejo de la ventana notó cómo sus ojos se llenaban de una luz amarilla. En la plaza central estalló un incendio. Una multitud de personas corría, y entonces él los vio por primera vez. No eran solo hombres lobo, eran enormes, distorsionados, como monstruos antiguos que no tenían nada en común con los humanos. Sus fauces brillaban, y en sus garras había trozos de huesos y carne. Destrozaban a cualquiera que se cruzara en su camino. «¡Jonathan!», rugió uno de ellos, el alfa, elevándose sobre los demás. Su voz resonó por las calles como un trueno. «Hemos venido por ti, tu sangre es la clave». Y en ese mismo instante, la bestia dentro de Jonathan estalló. Sus huesos crujieron, sus músculos desgarraron la piel y cayó de rodillas mientras su cuerpo se transformaba. Su rugido sacudió todo a su alrededor, e incluso la manada se detuvo por un momento. Él no era como ellos. Su forma era diferente, ni bestia ni hombre, sino algo intermedio, creado para la guerra. La ciudad se hundió en el infierno. La gente gritaba, los coches explotaban, los semáforos caían, y en medio de todo esto comenzó la batalla. Garras chocaban con garras, la sangre volaba a chorros, los gritos se ahogaban con los rugidos. Jonathan desgarraba y destruía, sin permitirse detenerse. Cada golpe suyo era mortal, pero el alfa lo miraba como si supiera que todo esto era solo el principio. Y cuando Jonathan hundió sus garras en la garganta de otro monstruo, el alfa solo sonrió, mostrando los dientes. «No lo has entendido. Esto no es una cacería, esto es una guerra». Y entonces la tierra tembló. Decenas de nuevas siluetas comenzaron a salir de la oscuridad. La ciudad estaba condenada. Las llamas envolvieron el viejo hotel en la esquina de la calle, y la gente en pánico salía corriendo, solo para encontrarse cara a cara con los monstruos. «¡Atrás! ¡A los refugios!», gritaba un oficial de policía, agitando su pistola. Su voz temblaba, y sus dedos apretaban el arma como si pudiera salvarlo de lo que se había desatado en la noche. Pero las balas solo zumbaban, rebotando en la gruesa piel. Uno de los hombres lobos saltó.
partió al oficial por la mitad, y la sangre salpicó los rostros de la gente que huía. La multitud chilló. Jonathan, ya en su forma bestial, embistió a las criaturas, lanzándolas a un lado. Sus garras cortaban la carne, se clavaban en los huesos. Levantó a una mujer con un niño en brazos y, rugiendo, los empujó hacia una entrada. ¡Corran! ¡No miren atrás! La mujer sollozó, pero asintió, apretando a su hijo contra el pecho, y desapareció en la oscuridad. El alfa dio un paso adelante. Sus ojos brillaban rojos y su boca se estiró en una sonrisa repugnante. ¿Todavía intentas salvarlos? ¡Qué gracioso! La humanidad es carroña. Su tiempo ha terminado. Jonathan, rugiendo, respondió: Si su tiempo termina, será solo junto con el mío, pero mientras yo viva, no los tendrás. La manada rugió, desgarrando el asfalto con sus garras. Uno de los jóvenes hombres lobo se lanzó hacia adelante, pero Jonathan lo agarró por la garganta y le rompió el cuello con un crujido. Su rugido era furioso, lleno de ira y dolor. «¡Estás matando a los tuyos!», se burló el alfa. «Porque tú eres uno de nosotros, Jonathan. ¿O has olvidado quién eres?». Jonathan levantó la cabeza. Sus colmillos brillaban con el reflejo de los incendios. «No soy uno de ustedes, soy lo que será su fin». Y se lanzó hacia adelante. Sus garras se encontraron con las garras del alfa. El golpe fue tan fuerte que la tierra crujió, y los escaparates de las tiendas alrededor se hicieron añicos. En ese momento, la radio del oficial caído emitió una voz. «Habla el mando. Todos los supervivientes reúnanse en el puente sobre el río. Repito, ¡en el puente!». Jonathan escuchó esas palabras, y la bestia dentro de él aulló. Entendió. Si los hombres lobo llegaban al puente, nadie se salvaría. El alfa, como si leyera sus pensamientos, sonrió. «Vamos al mismo lugar. Los borraremos hasta el último. Y tú, Jonathan, tú serás nuestra bandera». Y entonces, Jonathan, cubierto de sangre ajena, rugió entre dientes: «Antes de que lleguen al puente, los destrozaré a todos». La manada se lanzó hacia adelante. La noche se desgarró con gritos y rugidos, y la ciudad se convirtió en una arena para una guerra que el mundo aún no había visto. El camino hacia el puente estaba lleno de coches volcados y ardiendo, como si alguien hubiera puesto barricadas a propósito. En el aire había olor a gasolina y sangre. Jonathan, jadeando, corría a través del caos, saltando sobre los esqueletos de los coches. A lo lejos, oía el aullido de la manada. No se quedaban atrás. «¡Deténlos, Jonathan!», susurraba la bestia en su interior, fusionándose con su conciencia. «O la ciudad caerá». Con cada segundo, la esencia bestial desplazaba con más fuerza los restos de la razón humana. Pero delante notó movimiento. Soldados armados, con cascos, chalecos antibalas y rifles automáticos, habían tomado posiciones defensivas en el puente. Sus reflectores iluminaban la noche, iluminando la plaza. «Objetivo a las 3 en punto. ¡Preparaos!», gritó uno de los comandantes, señalando directamente a Jonathan. Las balas silbaron, arrancando chispas del asfalto y perforando las paredes cercanas. Jonathan se desplomó detrás del chasis de un autobús volcado. Las balas no lo matarían, pero lo ralentizarían, y la manada ya estaba cerca. «¡Mierda!», maldijo, asomándose por detrás de la cubierta. «No soy vuestro enemigo». De detrás de la barricada, una voz dura respondió: «Todas las criaturas son iguales. Orden, disparar a matar». Y de inmediato, una ráfaga cortó el aire, alcanzando su hombro. Jonathan rugió, pero no de dolor, sino de ira. Entendió. Esta gente no iba a escuchar. En ese momento, los primeros hombres lobos se estrellaron contra la formación de soldados. Gritos, disparos, rugidos, todo se mezcló en una carnicería. Los soldados intentaron mantener la línea, pero las criaturas saltaron directamente sobre la multitud,
Destrozaron sus armaduras, los huesos crujieron, la sangre salpicó el hormigón. Jonathan salió de su escondite, destrozando con sus garras la garganta de uno de los monstruos que se abalanzaba sobre los soldados. La sangre le salpicó la cara y rugió: «Estoy de vuestro lado, idiotas. Luchad si queréis sobrevivir». Uno de los soldados, un joven con los ojos asustados, se detuvo, apuntándole con su rifle. ¿Tú hablas? Maldita sea. Pero tú también eres... Jonathan lo agarró por el cuello y lo empujó a un lado, salvándolo de las garras de otro hombre lobo. «Sí, yo también. Pero si no entiendes quién soy, no llegarás al amanecer». El soldado tragó saliva con dificultad y gritó a los suyos: «¡Está con nosotros! ¡Disparad solo a los que tienen los ojos rojos!». Pero no todos sus compañeros lo creyeron. Varios siguieron disparando tanto a Jonathan como a la manada. Él sentía cómo el plomo entraba en su cuerpo, pero seguía destrozando a los enemigos. El alfa salió de la sombra, alto como una torre, y su rugido ahogó todos los demás sonidos. ¡Qué ridículo! ¿Humanos y un traidor codo con codo? ¡Caeréis igual! Golpeó con la pata, y 3 soldados volaron hacia el fuego. Sus gritos resonaron en los oídos de Jonathan durante mucho tiempo. «¡Todos atrás!», gritó el comandante, pero era tarde. El alfa avanzaba, y cada uno de sus pasos era como un golpe de martillo. Jonathan se puso enfrente, la sangre brotaba de sus heridas, sus garras brillaban. «¡No pasarás!». El alfa gruñó, mostrando los colmillos, y rugió: «Todavía no lo has entendido, ya estoy aquí». Y chocaron. Sus garras chispearon con la fuerza del impacto. La tierra tembló. La gente alrededor cayó de rodillas por la sola presión. La batalla de titanes había comenzado justo en el puente. El puente temblaba con los golpes, como si quisiera derrumbarse en el río, bajo el peso de la furia de las 2 bestias. Jonathan y el alfa se enzarzaron en una lucha a muerte. Garras contra garras, colmillos contra colmillos. Cada golpe suyo resonaba en los huesos de los hombres que aún intentaban defenderse. «¡Míralos!», rugió el alfa, lanzando a Jonathan contra un camión en llamas. «Luchan por los débiles y podridos, y tú podrías ser mi mano derecha, Jonathan». Jonathan rechinó los colmillos. Sus ojos brillaban con una luz amarilla. «Prefiero morir antes que ser tu perro». Se abalanzó, clavando sus garras en el hombro del alfa, y la sangre negra y caliente brotó. Los soldados de atrás abrieron fuego, cubriéndolo. Uno de ellos gritó: «¡Sujétalo! ¡Ahora mismo!». La frase se ahogó en un rugido cuando decenas de hombres, lobo más, saltaron de la oscuridad. Saltaron sobre las barricadas, destrozaron a los ametralladores y lanzaron los reflectores al agua. «¡Maldita sea! ¡Mantened la formación!», gritó el comandante. «Pido refuerzos pesados, inmediatamente». En algún lugar al otro lado del río se escuchó un estruendo. Se acercaban vehículos blindados, pero no había tiempo. Los hombres lobo lo destrozaban todo. Uno de ellos agarró al joven soldado que había hablado con Jonathan y lo levantó por encima de su cabeza. El chico gritó, y Jonathan se lanzó, clavando sus garras en la espalda del monstruo. El crujido de las vértebras ahogó el grito. «¡Dije que te quedaras conmigo!», rugió, interponiéndose entre el soldado y los monstruos. El chico, con los ojos desorbitados, solo asintió y recargó su rifle. El alfa volvió a avanzar. La herida en el hombro ya se estaba cerrando. «Eres fuerte, Jonathan, pero tu fuerza es nuestra fuerza. ¿No lo entiendes? Eres nuestra clave. Llevas la sangre de los antiguos». «Si tengo su sangre, la usaré para destruirlos», gruñó y saltó de nuevo. La lucha desgarraba la noche. Jonathan clavó sus garras en el pecho del alfa, pero este, con un golpe de su pata, lo lanzó al otro lado del puente. Cayó junto a los soldados y uno de ellos, un sargento canoso, lo miró con odio. «No eres mejor que ellos»,
Escupió, levantando su escopeta, pero antes de que disparara, el joven soldado cubrió a Jonathan. «No, él lucha por nosotros». El sargento apretó los dientes, dudando, pero en ese mismo instante, una nueva oleada de criaturas se abalanzó sobre las barricadas. La gente gritó. El aire se llenó del olor a carne quemada. Desde el otro lado del río resonó una descarga. Con un estruendo cayeron los primeros proyectiles de los lanzagranadas. Las explosiones sacudieron el puente, destrozando a decenas de hombres lobo en pedazos. Sangre y restos de carne volaron por todas partes. El Alfa levantó la cabeza y aulló. Su rugido era tal que los soldados se cubrían los oídos y el hormigón se agrietaba. «Esto es solo el principio. Levantaremos todas las manadas. Este mundo será nuestro». Jonathan, cubierto de su propia sangre y la de los demás, se levantó y rugiendo respondió: «¡Solo sobre mi cadáver!» Y se lanzaron de nuevo el uno contra el otro, mientras hombres y bestias morían a su alrededor, y el puente se convertía en un verdadero campo de batalla. El puente temblaba como una cuerda tensa, a punto de romperse. Cada nueva explosión destrozaba el hormigón, las vigas de hierro se doblaban, y debajo el río rugía, espumando de forma rapaz, como si anhelara los cuerpos de los caídos. Jonathan y el Alfa se enzarzaron en un abrazo mortal. Sus garras desgarraban la carne, sus dientes se clavaban en la carne, y cada golpe resonaba con un eco sordo por todo el puente. La sangre inundaba el asfalto, convirtiéndolo en una mezcla resbaladiza. «No podrás detenernos», rugió el Alfa, presionando a Jonathan contra el asfalto. Sus garras le perforaron el hombro, atravesando el hueso. «Eres parte de nosotros, y pronto te convertirás en mi arma». Jonathan rechinó los colmillos, sus ojos ardían con llamas amarillas. «Prefiero morir antes que convertirme en tu perro», se lanzó, clavando sus garras en el pecho del Alfa. Este rugió, pero no cayó. Sus cuerpos se desplomaron en un montón de soldados y monstruos que luchaban. Los soldados gritaban, algunos disparaban ráfagas a ambos, sin distinguir al enemigo. «¡Atrás, maldita sea!», gritó el sargento, descargando su escopeta. «¡Destrozarán el puente!». Pero no había a dónde retirarse. La manada seguía llegando. Sus aullidos llenaban la noche. Nuevos monstruos salían del humo. Sus ojos brillaban rojos y saltaban sobre la gente, desgarrando gargantas y rompiendo columnas. De repente, desde la barricada se escuchó el grito de un oficial. «¡Lanzamos el armamento pesado! ¡Todos a cubierto!». Y en ese momento, un helicóptero rugió sobre el río. Desde sus costados, misiles estallaron, golpeando directamente la multitud de hombres lobo. La explosión levantó una ola de fuego. Decenas de cuerpos se hicieron pedazos. Los soldados gritaron de alegría, pero la euforia duró poco. El Alfa se puso de pie. Su cuerpo humeaba, pero solo sonrió. Sus heridas se curaban ante sus ojos. «¿Creéis que las balas y los misiles nos detendrán? Somos más antiguos que vuestras armas. ¡Somos más fuertes!», rugió, y del otro lado del río se escuchó un aullido de respuesta. La tierra tembló. Nuevas siluetas comenzaron a salir de la niebla. Enormes, distorsionadas, mucho más grandes que los hombres lobo comunes. Sus ojos no brillaban rojos, eran completamente negros, como abismos sin fondo. Los soldados se quedaron paralizados. ¿Qué son esas criaturas?», murmuró el joven soldado. Jonathan se detuvo. La bestia en su interior rugió tan fuerte que sus huesos parecieron crujir. «No es una manada, son los antiguos, no deberían estar aquí». El Alfa levantó una pata, señalando a Jonathan. «Aquí tienes tu verdad, hermano. Eres su sangre, eres su despertar». Los antiguos avanzaron por el puente, y cada movimiento suyo era como un golpe de campana de la muerte. El aire se oscureció, incluso el fuego de los incendios comenzó a extinguirse, como si la propia noche se inclinara ante ellos.
El sargento gritó: «¡Retirada! ¡Todos atrás! ¡Este puente caerá!». Pero Jonathan, cubierto de sangre, se paró justo frente a los monstruos. Su rugido desgarró la oscuridad, ahogando todo lo demás. «Si soy su llave, entonces me convertiré en su cerradura, y ninguno de ustedes pasará». Se lanzó hacia adelante, directamente contra los antiguos, y el choque derrumbó la mitad del puente en el río. El agua se agitó, arrastrando cuerpos, y la noche se convirtió en un verdadero apocalipsis. El hierro y el hormigón crujían, rompiéndose como cerillas. El puente se derrumbó, y cientos de toneladas de escombros cayeron al agua con un estruendo. La gente gritaba, intentando salir de la trampa mortal. El helicóptero, que se había quedado suspendido sobre el río, se desvió bruscamente, esquivando esquirlas y llamas. Jonathan, junto con varios monstruos antiguos, cayó al agua helada. El impacto le sacó el aire de los pulmones y por un instante lo cubrió la oscuridad, pero la bestia en su interior aulló, obligándolo a salir a la superficie. El río rugía, como si él mismo luchara contra ellos. Las olas arrojaban cuerpos de soldados y hombres lobo en diferentes direcciones. Jonathan salió a la luz de los escombros en llamas y vio cómo uno de los antiguos, bajo el agua, agarraba a un soldado y lo arrastraba a las profundidades. El grito se cortó al instante. «¡No!», rugió zambulléndose. Alcanzó al monstruo, sus garras cortaron el agua turbia y se clavaron en la garganta de la criatura. La sangre negra tiñó el río y el monstruo jadeó, soltando al soldado. Jonathan lo arrancó de sus garras y lo empujó hacia la superficie. Al salir, el chico jadeó, aferrándose a un trozo de escombro. Era el mismo joven soldado. Sus ojos se abrieron de terror. Están arrastrando a todos. Allí, en lo profundo, hay aún más». Y en ese momento, el agua bajo ellos sirvió. De la oscuridad se levantó otro antiguo, una figura gigantesca, con huesos retorcidos, y una boca en la que brillaban 2 hileras de colmillos. Sus ojos, pozos negros sin fondo, se clavaron en Jonathan. «Vuelve a nosotros. La sangre te llama». Resonó una voz directamente en su cabeza, aunque los labios del monstruo no se movieron. Jonathan rugió. Sus garras le cortaron las palmas. «¡Cállate!». Se estrelló contra él, y el agua explotó en burbujas. Sus cuerpos giraban en el caos. Los golpes de las garras cortaban no solo la carne, sino también las olas. El agua se tiñó de rojo. Los soldados de arriba veían cómo una tormenta sangrienta rugía bajo la superficie. En los escombros del puente, el sargento gritaba a los suyos: «¡Sujetaos! ¡Quien pueda! ¡A la orilla! ¡No podremos detenerlos! ¡No son criaturas! ¡Son demonios!». «¡Sargento!», gritó el joven soldado, tosiendo agua. «Pero él lucha por nosotros». El sargento miró hacia abajo, viendo cómo Jonathan emergía de nuevo, desgarrando la garganta de un antiguo. Su grito no era humano ni bestial, sino algo intermedio, un aullido de desesperación y rabia. El agua volvió a explotar. De las profundidades salieron de inmediato 3 antiguos. Rodearon a Jonathan y sus voces al unísono resonaron en su cabeza. «Eres nuestro, eres el despertar. La resistencia es inútil». Jonathan, jadeando y sangrando, gruñó: «No soy vuestro despertar, soy vuestra pesadilla». Y reuniendo las últimas fuerzas, clavó sus garras en 2 a la vez, desgarrando sus cuerpos en el agua. El tercero lo arrastró hacia abajo, al abismo, y el río se cerró sobre ellos, como si hubiera cerrado las puertas del infierno. El frío le oprimía el cuerpo, como si unas garras heladas intentaran destrozarlo desde dentro. Jonathan abría los ojos, pero solo veía oscuridad. El río lo arrastraba hacia abajo, donde ni siquiera la luz de las hogueras y los reflectores del puente podía llegar. Intentó liberarse, pero las garras del monstruo se clavaron en su hombro, arrastrándolo más profundamente, y de repente la oscuridad se abrió.
Bajo el agua aparecieron los contornos de antiguos arcos de piedra, columnas cubiertas de musgo y símbolos extraños. No era solo un remanso de río. Bajo el agua se escondía una antigua ciudad, olvidada por los hombres. Las ruinas vibraban, como si tuvieran vida propia. El monstruo lo empujó hacia un enorme círculo de piedra, cubierto de símbolos. De él emanaba un resplandor débil pero espantoso. Y entonces en su cabeza resonó una voz, pesada como un desprendimiento de rocas. «Has vuelto. La sangre de tus ancestros te ha traído a nosotros». Jonathan se aferró con sus garras al cuerpo del monstruo y se liberó, dejando una nube de sangre negra en el agua. Se lanzó hacia la piedra, apenas respirando, y puso la palma de su mano sobre los antiguos símbolos. La piel silbó, como si se quemara. Las venas brillaron amarillas y un dolor le atravesó el cerebro. En una visión, destellos de imágenes, miles de años atrás, cuando la humanidad aún vivía en cuevas, estas criaturas dominaban la tierra. No eran solo hombres lobo, eran los primeros, los progenitores, cuyos huesos formaron la base de los mitos sobre demonios y dioses, y su sangre corría por sus venas. «Eres el último de nuestra línea», siseó la voz. «Debías despertarnos, devolvernos nuestro mundo, y en cambio, huiste de tu naturaleza, te escondiste entre los mortales». Jonathan apretó los dientes. La sangre de su boca se mezclaba con el agua del río. «No huí, me contuve, para que seres como vosotros no regresaran». A su alrededor comenzaron a reunirse los antiguos. Sus ojos negros brillaban en el agua. Sus siluetas lo rodeaban, creando un anillo de muerte. Uno de ellos extendió una pata con garras, tocándole el pecho. «No podrás negarnos. Tu fuerza es nuestra fuerza. Sin nosotros no eres nada». Jonathan gritó, y su rugido resonó incluso bajo el agua. Los símbolos en la piedra brillaron más intensamente, y el agua a su alrededor hirvió. Su cuerpo comenzó a cambiar. Los huesos se rompían, los músculos se desgarraban. Pero no era una transformación ordinaria. Sentía como algo nuevo despertaba en él, una furia ancestral que nunca antes había experimentado. Arrancó la pata del monstruo de sí mismo y rugió, de modo que las ruinas temblaron. «Si tengo vuestra fuerza, la usaré para destruiros». Y en ese mismo instante, la luz de la piedra fluyó hacia su cuerpo. Los antiguos aullaron, el agua vibró, como si el propio río se rebelara contra ellos. Jonathan sintió cómo sus garras se hacían más largas, sus músculos más fuertes, y sus ojos no brillaban amarillos, sino con una luz blanca y deslumbrante. Se lanzó hacia adelante, desgarrando a uno de los antiguos en pedazos. Su grito resonó por las ruinas submarinas, pero al mismo tiempo sintió que cuanto más usaba este poder, más se acercaba a ellos. Una explosión de luz rasgó la oscuridad, y las olas se levantaron como si el río mismo intentara arrancar a Jonathan. Su cuerpo resplandeció con un brillo blanco, perforando la masa de agua. Los antiguos aullaron, y sus gritos resonaron no en sus oídos, sino en su mente, como si murieran no solo en cuerpo, sino también en alma. Uno de los monstruos se abalanzó sobre él, pero Jonathan arremetió con su pata tan rápido que el agua se dividió como el aire. El monstruo se partió por la mitad, y la sangre oscureció la corriente. Sentía cada fibra, cada hueso de su cuerpo, que ya no pertenecía ni al hombre ni a la bestia. Una tormenta rugía dentro de él, y se lanzó hacia arriba. La superficie se desgarró, como si hubiera explotado desde dentro. Jonathan salió del agua, levantando una fuente de salpicaduras y trozos de carne de los antiguos. Cayó sobre un fragmento del puente, y la tierra tembló bajo su peso. La gente que aún vivía se volvió, y se quedaron paralizados de horror. Era diferente. Su pelaje se había vuelto negro con un brillo plateado, sus garras relucían como metal, y sus ojos ardían con una luz blanca, quemando a quienes se encontraban con su mirada.
Su aliento salía como vapor, a pesar de la noche helada. «Dios Todopoderoso», susurró el sargento bajando su arma. «¿Qué eres?» Jonathan levantó la cabeza pesadamente. Su voz era humana y bestial a la vez. «Soy aquel a quien intentaron matar, y aquel que no les permitirá avanzar». El joven soldado, salvado por él, dio un paso adelante. «Está de nuestro lado. Nos estaba salvando. ¿No lo ven?» Pero el sargento retrocedió. Sus ojos se abrieron de par en par. «Esto ya no es un hombre, ni siquiera una bestia. Esto es un demonio». Jonathan rugió, y el sonido fue tal que incluso a los soldados les zumbaban los oídos. «Llámame como quieras, pero si me apuntas con el arma, morirás primero». El silencio fue roto por un rugido. De las profundidades del agua, el Alfa se levantó, herido, pero vivo. Su cuerpo humeaba y sus ojos rojos ardían con furia. «¿Crees que te has vuelto más fuerte, Jonathan? Te has acercado a nosotros. Cuanto más uses este poder, más rápido te convertirás en uno de los antiguos. Eres nuestro. Siempre fuiste nuestro». Jonathan se puso de pie, su sombra cubriendo la mitad del puente roto. «No soy vuestro, yo soy vuestro fin», y se lanzaron el uno contra el otro de nuevo. Su choque fue tan poderoso que los escombros del puente se agrietaron, y las llamas de las hogueras se esparcieron como chispas. La gente retrocedió, comprendiendo que lo que se desataba a su lado no era una batalla de bestias, sino una guerra de dioses. El Alfa saltó primero. Sus patas con garras, largas como dagas, cortaron el aire, pero Jonathan recibió el golpe con el pecho, como un muro de acero. El choque generó una onda expansiva. Los soldados cayeron, las armas salieron volando, y los escombros de hormigón se agrietaron. «¡Muere!», bramó el Alfa, hundiéndole los colmillos en el cuello. Jonathan rugió y lo agarró por las costillas con sus garras, rompiéndole los huesos con un crujido. La sangre brotó a borbotones, pero el Alfa se aferró con más fuerza, rugiendo de rabia. Sus ojos ardían como dos antorchas. El sargento miraba con horror, incapaz de levantar su arma. «¡Nos van a destrozar a todos!». «¡No!», gritó el joven soldado. «Mira, se mantiene. Está luchando por nosotros». Jonathan, rugiendo, desgarró la mandíbula del Alfa, pero este lo golpeó con la rodilla, y el cuerpo de Jonathan se estrelló contra el asfalto. La tierra se agrietó. El hormigón se llenó de una red de fisuras. El Alfa se cernió sobre él. «Eres igual que yo. Sientes este poder. Ansías la sangre igual que yo». Jonathan levantó la cabeza. Sus ojos ardían con una llama blanca. «Sí, ansío sangre, pero la tuya». Se lanzó hacia adelante. Sus garras atravesaron el pecho del Alfa, perforando el corazón. El grito del Alfa rompió la noche, y la sangre empapó a Jonathan de pies a cabeza. Pero incluso con el pecho desgarrado, el Alfa no cayó. Jadeaba, mostrando sus colmillos ensangrentados. «Nunca te librarás de nosotros». Y lo golpeó con una pata con tal fuerza que Jonathan salió volando por encima de los escombros, cayendo en un montón de cadáveres. Los soldados chillaron cuando se levantó, cubierto de sangre, con los cuerpos de hombres y bestias bajo él. Jonathan se puso de pie. La sangre goteaba de sus garras y aulló, no como una bestia ni como un hombre, sino como la muerte misma. Avanzó hacia el Alfa. Cada paso dejaba huellas de sangre y huesos. «Este es tu fin», dijo con voz ronca. El Alfa se lanzó en un último esfuerzo, pero Jonathan le agarró la cabeza con ambas patas y la partió por la mitad con un crujido. Sangre negra brotó, cubriendo el puente, y los restos del cuerpo cayeron al río. Los soldados se quedaron inmóviles. Nadie gritaba, nadie disparaba. El silencio era tal que solo se oía el chapoteo del agua y la pesada respiración de Jonathan. El sargento logró decir: «Maldita sea, lo mató». El joven soldado, apenas respirando, susurró:
No mató al monstruo, se convirtió en uno. Jonathan permaneció allí, bañado en sangre. Sus ojos aún ardían con una luz blanca. Levantó la cabeza al cielo y rugió. Este rugido no era de victoria, era un desafío. Y en algún lugar lejano, en las montañas, se oyó un aullido en respuesta. La manada había oído. Los antiguos habían oído. La guerra apenas comenzaba. El puente era un cementerio de escombros, sangre y cuerpos. El agua de abajo hervía con cadáveres, y el aire era denso por el hedor a carne quemada. El fuego se consumía, iluminando escenas macabras. Cuerpos desgarrados de hombres y bestias, mezclados de tal manera que ya no se podían distinguir. Jonathan se encontraba en medio de este infierno, respirando con dificultad. Su pecho se agitaba, sus garras aún goteaban sangre. La luz blanca de sus ojos se atenuaba, pero no se extinguía del todo. Sentía cómo algo dentro de él cambiaba, cómo la antigua fuerza seguía viva en sus venas. Los soldados se reunían en grupos de supervivientes. Algunos vendaban a los heridos, otros rezaban, otros simplemente miraban a Jonathan, temiendo incluso respirar. El sargento levantó la escopeta y le apuntó. «Todos atrás. Este mutante no debe salir vivo». El joven soldado se interpuso delante de Jonathan. Sus manos temblaban, pero sus ojos ardían. «No, nos salvó. Si no fuera por él, todos estaríamos muertos». «¡Abre los ojos!», rugió el sargento. «¿Viste lo que hizo? ¿Viste en lo que se está convirtiendo? No es un humano ni un aliado. Es la misma plaga». Jonathan dio un paso hacia ellos. Sus pasos resonaron sordamente sobre el puente muerto. Los soldados alzaron sus armas, pero él no se lanzó. Su voz era ronca, bestial, pero en ella aún sonaba una nota humana. «Si quieren disparar, háganlo. Pero sepan esto, no soy su enemigo. Su enemigo todavía está allí». Señaló con una garra las montañas lejanas, de donde llegó un aullido. Siniestro, polifónico, como si la oscuridad misma se alzara del abismo. El sargento apretó los dientes. Su dedo temblaba en el gatillo, pero el joven soldado exclamó: «Comandante, hemos perdido a casi todos. Si dice la verdad, solo él puede detenerlos». En ese momento, un reflector apareció en el cielo, un helicóptero de rescate. Su luz cayó sobre el puente, iluminando los cuerpos carbonizados, y a Jonathan de pie entre ellos, como una figura de pesadilla. La gente dentro de la máquina gritó por la radio: «Vemos el objetivo. No es humano. Repito, no es humano». Jonathan rugió, mirando al cielo. La luz blanca de sus ojos brilló con más intensidad. Los soldados retrocedieron, y el sargento apretó la escopeta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Mira, incluso ellos ven que eres un monstruo», siseó. Jonathan se inclinó hacia él, y sus miradas se encontraron. «Quizás soy un monstruo, pero si caigo, el siguiente serás tú». Se enderezó. Su silueta era enorme contra el fuego y el humo, y en ese momento la tierra volvió a temblar. Desde lejos, desde la ciudad destruida, llegó un nuevo rugido. Pero era diferente, más grave, más antiguo, y a cada soldado la sangre se le heló en las venas. El joven soldado susurró sin creer lo que oía: «Dios mío, ellos vienen hacia acá». Jonathan apretó los puños. Sus garras se clavaron en sus palmas. Dentro de él rugía una fuerza que podía salvar o destruir todo. Pero sentía que el control se le escapaba. Cuanto más tiempo permaneciera en esa forma, más cerca estaría de convertirse en uno de los antiguos. Se volvió hacia la gente. Su voz se convertía en un gruñido. «Ustedes decidan quién soy. ¿Un aliado o el fin de su mundo?» Y de nuevo, silencio. Solo el fuego, los gritos de los heridos y un aullido distante que se acercaba cada vez más. La niebla sobre el río se arremolinaba, envolviendo las ruinas del puente. A lo lejos, las luces esporádicas de la ciudad parpadeaban, pero se apagaban una tras otra,
como si la propia luz se rindiera a la oscuridad. Los soldados que estaban junto a Jonathan oyeron el aullido cada vez más cerca. Era polifónico, pesado, resonante. Les hacía temblar los huesos, y a los más valientes les temblaban las manos en los gatillos. La primera silueta emergió de la oscuridad. Alta, delgada, con garras largas que arrastraban por el suelo, dejando chispas en el asfalto. Sus ojos no brillaban con luz roja, sino con un pálido fulgor violeta. Detrás de ella, 2 más dieron un paso, luego 5, luego una ola entera. ¡Santa María!, exhaló uno de los soldados, santiguándose. «Esto no es una manada, es un ejército». Pronto, el puente y las orillas se llenaron de cientos de figuras. Se movían lenta y metódicamente, como sombras. Sus aullidos se intensificaban, fusionándose en un solo ritmo, como un tambor de guerra. Jonathan estaba al frente de todos, e incluso él sintió un escalofrío por dentro. La luz blanca de sus ojos brilló más intensamente y apretó los puños. «Han venido por mí». El sargento retrocedió un paso. Su voz se quebró. «Si todos vienen aquí, estamos muertos. Nos convertirán en carne picada». El joven soldado apretó su rifle y gritó: «Entonces que nos guíe. Ustedes mismos vieron lo que le hizo al Alfa». «¡Cállate!», estalló el sargento. «No vamos a escuchar a un mutante». Pero en ese momento, una de las enormes siluetas dio un paso adelante. Era un monstruo, el doble de alto que los demás. Sus patas estaban cubiertas de excrescencias óseas, como armaduras. Su hocico recordaba una mezcla de lobo y calavera. Cuando abrió la boca, la tierra tembló. «Jonathan», resonó la voz, penetrando en el cerebro de todos. «Tú eres el último, eres el eslabón. Ríndete, y te haremos nuestro rey». Los soldados cayeron de rodillas ante ese sonido. Algunos se taparon los oídos, otros empezaron a rezar. Jonathan dio un paso adelante, sus garras rechinando en el hormigón. «No seré el rey de los caídos. Si soy el eslabón, entonces romperé esa cadena». El monstruo levantó una pata y lo señaló directamente. En respuesta, cientos de hombres lobo alrededor aullaron, y ese aullido golpeó a la gente, dejándolos ciegos por un instante de horror. El joven soldado gritó, levantó su rifle y abrió fuego, pero las balas solo arrancaron chispas de las excrescencias óseas del gigante. Jonathan levantó la cabeza y rugió de tal manera que la luz blanca estalló en la noche. Su rugido ahogó el aullido de la manada, y por un segundo, todos los hombres lobos se quedaron inmóviles. «Ahí está, el nuevo Alfa», se escuchó entre los monstruos. El sargento, pálido como la muerte, susurró: «Si él es su nuevo Alfa, entonces ya hemos perdido». Jonathan se giró bruscamente hacia la gente. Su mirada los atravesó. «No, no soy su Alfa, soy su cazador», y se lanzó hacia adelante, directamente contra el ejército, dejando a los soldados atrás. La luz blanca de sus ojos y garras rasgó la oscuridad mientras arremetía contra la primera ola de la manada, desgarrando y esparciendo cuerpos. Pero el monstruo rey dio un paso adelante, y la tierra tembló. La batalla apenas comenzaba. La manada se movió como una avalancha. Las garras golpeaban el asfalto, el aullido ahogaba el sonido del viento, y parecía que la tierra misma se negaba a soportar esta pesadilla. Jonathan se lanzó contra la primera línea. Sus garras desgarraban cuerpos, las cabezas volaban por los aires, la sangre brotaba a chorros, inundando el puente y los escombros. Cada golpe suyo era mortal, pero las olas de monstruos no cesaban. Arrancó la columna vertebral a uno, rompió las mandíbulas a otro, pero docenas se abalanzaban sobre él, intentando derribarlo. Su cuerpo estaba cubierto de cortes y heridas desgarradas. La sangre corría por su pelaje, pero la luz blanca en su interior pulsaba cada vez con más fuerza. «¡Mantengan el fuego!», gritó el sargento,
y los soldados abrieron fuego en ráfagas. Las balas derribaron a los hombres lobo por los flancos, pero eran demasiados. Los que caían se levantaban de nuevo, con la carne desgarrada y los cuerpos mutilados, y seguían lanzándose hacia adelante. El joven soldado disparaba junto a Jonathan, gritando, ahogando el miedo. «¡Vamos! ¡Arráncalos! ¡Yo te cubro!». «¡Escóndete!», rugió Jonathan, apartándolo con la pata antes de que otro hombre lobo lo desgarrara. «¡Esta no es tu batalla!». En ese momento, el cielo fue rasgado por el estruendo de las turbinas. 2 helicópteros de combate sobrevolaron el río, cegando con sus focos. Desde sus costados, misiles estallaron. Los proyectiles impactaron en el centro de la manada. Las explosiones arrancaron trozos de asfalto. Los cuerpos de los hombres lobo volaron por los aires y cayeron al agua como antorchas encendidas. Los soldados gritaron de alivio, pero demasiado pronto. Del humo emergió una silueta gigantesca, el mismo monstruo rey. Sus huesos armadura brillaban en el fuego, y los misiles solo habían dejado grietas en sus protuberancias. «¡Inútil!», su voz resonó por el campo de batalla. «Vuestro fuego son chispas. Nosotros somos la noche misma». Golpeó el suelo con una pata, y la onda expansiva arrasó con docenas de los suyos y de humanos a la vez. Jonathan se lanzó hacia él. Sus garras se encontraron con la armadura ósea, y el sonido fue como el de un golpe contra el acero. La sangre brotó de su propia pata. Las garras se rompían, los huesos crujían. El monstruo lo agarró por el cuello y lo levantó como una muñeca. «No eres su cazador, eres nuestro heredero», rugió. Jonathan jadeó, pero la luz blanca de sus ojos brilló con más intensidad. Agarró la pata del monstruo con ambas manos y, rugiendo, la rompió con un chasquido. El monstruo aulló, y el aullido fue tal que a los helicópteros se les apagaron los motores por un segundo. Uno de ellos entró en picada y se estrelló contra la multitud de hombres lobo, estallando en una bola de fuego. Una ola de fuego cubrió el puente. La gente gritó. Los cuerpos se carbonizaban. Jonathan, cubierto de llamas, se aferró a la garganta del monstruo y lo estrelló contra el hormigón. Sus rugidos se fundieron en un solo sonido, como si la muerte misma cantara un himno. «No serás rey, serás un cadáver», rugió Jonathan, hundiéndole las garras en el cráneo. El monstruo forcejeaba, desgarrándole el cuerpo con las garras. Los huesos crujían, pero Jonathan no lo soltaba. La luz blanca de sus ojos comenzó a quemar las placas óseas del monstruo. Los soldados miraban con horror cómo 2 titanes se destrozaban mutuamente, mientras a su alrededor el infierno rujaba. Uno de ellos susurró: «Esto no es una guerra de hombres y bestias, es una guerra de dioses». El hormigón crujía bajo su peso. Las llamas lo cubrían todo. Jonathan y el monstruo rey se enfrascaron, como si la naturaleza misma hubiera decidido enfrentar 2 maldiciones en una lucha mortal. A su alrededor tronaban explosiones. Los soldados detonaban los restos de sus municiones, intentando contener a la horda, pero todas sus armas eran solo un telón de fondo para ese infierno. El monstruo rey inmovilizó a Jonathan contra el suelo. Sus garras se clavaron en su pecho, perforándole las costillas. La luz blanca en los ojos de Jonathan se apagó por un segundo. Los soldados jadearon. «Está muriendo», susurró uno de ellos. El monstruo se inclinó hacia el rostro de Jonathan. «Eres nuestro futuro. Deja de resistirte. Ábrete y conviértete en uno de nosotros». Pero en ese momento, el joven soldado, el mismo que Jonathan había salvado una y otra vez, se levantó con su rifle y gritó: «No es vuestro futuro, es nuestro». Una ráfaga de balas golpeó la cara del monstruo, arrancándole dientes y carne. La criatura aulló, aflojando su agarre por un segundo. Eso fue suficiente. Jonathan, jadeando, reunió todas las fuerzas que le quedaban.
y la luz blanca volvió a brillar en sus ojos. Arrancó con sus garras y con furia desgarró el pecho de la criatura. La sangre, espesa, negra y pegajosa, brotó a borbotones. El monstruo jadeó, pero no cayó. «No, matarás, la noche», siseó. Jonathan rugió y con toda su furia le clavó las garras directamente en el cráneo, atravesando las placas óseas. La luz de sus ojos quemó la cabeza del monstruo desde dentro. El monstruo gritó tan fuerte que a todas las personas les sangraron los oídos. Luego su cuerpo se estremeció, se resquebrajó y explotó en una nube de carne y huesos. La explosión hizo retroceder a todos. Los soldados cayeron, el puente se estremeció. Jonathan cayó de rodillas, su cuerpo estaba destrozado, el pelaje quemado, las garras rotas. La luz blanca en sus ojos comenzó a atenuarse, como si se extinguiera con él. Silencio. Solo el crepitar del fuego y los gemidos de los heridos. La manada, al ver la muerte del rey, aulló, pero era un aullido de miedo. Comenzaron a retroceder, desapareciendo en la niebla. El sargento, jadeando pesadamente, se levantó y miró a Jonathan. «Él lo mató». El joven soldado se lanzó hacia Jonathan, cayendo de rodillas junto a él. «Lo lograste, ganaste». Pero Jonathan levantó la vista, y la luz blanca de sus ojos temblaba, como si ardiera sus últimos segundos. Su voz era ronca, casi inhumana. «Esto no es una victoria, es el principio. ¿Lo oyen?» Y a lo lejos, mucho más allá de las montañas, se oyó de nuevo un aullido, pero no de cientos, sino de miles, una ola resonante que hacía temblar la tierra. El sargento palideció, bajando su arma. «Si esto es solo el principio, entonces todos estamos condenados». Jonathan se levantó, tambaleándose. Su silueta se alzaba sobre los supervivientes. La mitad de su cara era bestial, la mitad humana. Sus garras brillaban con sangre, y en sus ojos brilló una luz, débil, pero aún ardiente. «Ellos vienen, pero mientras yo viva, estaré entre ustedes y ellos». Los soldados se miraron. Nadie sabía si creerle o temerle, pero todos entendían. Sin él no habría ninguna oportunidad. La noche se calmó, pero era solo una tregua. En algún lugar en la oscuridad, nuevos ejércitos se reunían, y el aullido retumbaba como un presagio del fin. La luz de los focos de los helicópteros se deslizaba por las ruinas del puente, revelando en la oscuridad montañas de cuerpos, sangre y humo. En el aire flotaba un denso olor a quemado, mezclado con metal y carne. El mundo parecía haberse paralizado, escuchando el aullido lejano. Los soldados se agrupaban, revisando a los heridos. Nadie hablaba en voz alta, incluso la respiración parecía demasiado ruidosa en aquel silencio. Jonathan permanecía a un lado, alzándose entre las cenizas y la sangre. Sus ojos ya no brillaban con fuego blanco, solo humeaban, como brasas, pero aún así, la gente desviaba la mirada de su mirada. El sargento, con el rostro cansado y sombrío, se acercó. Sus manos temblaban, pero levantó la escopeta y apuntó a Jonathan. «Escuchen todos, mientras estemos callados, este mutante sigue vivo. Pero si se somete a estos demonios, a todos nos espera la muerte. Hay que acabar con él, ahora mismo». El joven soldado, con la cara magullada y el uniforme cubierto de sangre, se interpuso delante de él, abriendo los brazos. «No, nos salvó. Vieron lo que le hizo al Alfa. Vieron lo que le hizo a este monstruo». El sargento rugió, y su voz temblaba de histeria. «Sí que lo vi. Vi cómo los destroza igual que ellos. ¿No lo entiendes, chico? Es igual, solo que todavía tiene la boca atada. ¿Cuánto le queda, ¿Un día? ¿Una semana? Y luego él mismo nos destrozará mientras dormimos». Los soldados se miraron. Algunos apoyaban al sargento, apretando sus armas. Otros, por el contrario, bajaban los cañones, mirando a Jonathan con horror y gratitud al mismo tiempo.
Jonathan dio un paso adelante. Su voz sonó grave, un timbre bestial se abría paso en cada palabra. No me justificaré, tienen razón, no soy humano. Pero si quieren disparar, háganlo ahora. Solo sepan esto, sin mí es su fin. Ellos vienen, miles, ejércitos, y solo yo puedo detenerlos. El sargento entrecerró los ojos. Su dedo se posó en el gatillo. ¿Crees que te vamos a creer? Tú mismo dijiste, no eres humano. ¿Debemos confiarte el mundo? Nunca. El joven soldado se lanzó de repente y gritó: «Si disparan, me pondré de su lado. Prefiero luchar con él que sin él». Esas palabras golpearon el silencio como un trueno. Los soldados se miraron de nuevo. Algunos apartaron el cañón. Otros, por el contrario, se tensaron. Y entonces el cielo fue rasgado por un nuevo aullido. Resonante, prolongado, poderoso. Incluso la tierra tembló. Jonathan levantó la cabeza. Sus ojos brillaron por un instante con luz blanca. Ya lo sentía. No era una manada normal. Era la llamada de los antiguos. Se volvió hacia la gente. Su silueta se alzaba sobre el incendio. «Tienen poco tiempo para decidir. Iré a su encuentro. Si se unirán a mí, depende solo de ustedes. Pero si intentan detenerme, no solo los destrozaré a ellos». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la ciudad, sus pasos resonando sordamente entre las ruinas. El sargento bajó lentamente su arma. Su rostro se contorsionó por la impotencia. «Nos hemos metido con el diablo mismo». El joven soldado lo siguió con la mirada, y en sus ojos se reflejaba el fuego. «No, con el diablo ya estamos luchando, y él es el único que puede vencerlo». La noche se llenó de aullidos otra vez. Todo acababa de empezar. La ciudad lo recibió con silencio, pero no era el silencio del vacío, sino de la expectación. Las ventanas de las casas eran agujeros negros. Las calles estaban llenas de coches volcados y quemados. Por todas partes había rastros de sangre, jirones de ropa y cuerpos destrozados. Parecía que la propia ciudad había sido la víctima. Jonathan caminaba por la calle vacía. Sus garras arañaban el asfalto. Sus ojos brillaban con un fuego blanco y opaco. Cada movimiento resonaba en el silencio mortal, pero él sabía. Lo estaban observando. Y no se equivocaba. Siluetas parpadeaban en los tejados. Humanas, no una manada. Personas. Sus armas brillaban a la luz de la luna. «Contacto confirmado», siseó una voz femenina por el auricular de uno de los soldados. «El objetivo avanza por el centro. ¿Órdenes?» La respuesta fue fría y clara. «No disparen. Observen. Esta es nuestra oportunidad». Jonathan se detuvo. Su oído captó la respiración de docenas de hombres armados a la vez. Levantó la cabeza y rugió. «Sé que están aquí. Si van a atacar, háganlo ahora». De la sombra salió una figura con una larga capa negra y una máscara que le cubría la mitad del rostro. La voz era grave, segura. «No somos enemigos. Al menos, no hoy». Jonathan gruñó. «¿Se esconden en los tejados con armas y se hacen llamar no enemigos?» La figura se acercó. Ahora vio los ojos, fríos, de acero, sin miedo. «Sabíamos que esto pasaría. Sabíamos que los antiguos regresarían. Nos preparamos durante décadas, armas, sueros, rituales, pero nos faltaba algo, un conector. Y aquí está, ante nosotros». Jonathan rugió, sus garras brillaron. «No soy su conector, no soy parte de sus juegos». «Ya eres parte de este mundo», respondió la mujer, quitándose la máscara. Su rostro estaba cubierto de viejas cicatrices, y sus ojos brillaban con un fanatismo. «Puedes guiarlos a ellos, o puedes guiarnos a nosotros. No hay un tercer camino». En ese momento, un aullido resonó de nuevo sobre la ciudad, pero ahora estaba más cerca, profundo, envolvente. Las calles vibraron, las ventanas temblaron. De los callejones comenzaron a salir nuevas manadas, decenas, cientos. Sus ojos brillaban en la oscuridad. La mujer miró a Jonathan.
La elección es tuya. ¿Lucharás contra ellos con nosotros o nos veremos obligados a destruirte junto con ellos? La manada rodeó la calle. La luz blanca en los ojos de Jonathan se encendió con más fuerza. Su rugido desgarró la noche. No estoy con ustedes, no estoy con ellos, pero estoy aquí para cortar todo lo que se interponga en mi camino. La mujer sonrió. Eso es suficiente. Y entonces la ciudad estalló en una nueva guerra. La gente de los tejados abrió fuego con armas pesadas, balas y proyectiles desgarrando a las manadas. Jonathan se lanzó al centro, desgarrando y destrozando, sus garras brillando con luz blanca. Pero entre la horda apareció una nueva silueta, delgada, alta, con largos dedos huesudos. Sus ojos no brillaban, pero solo una mirada suya causaba un escalofrío en el cuerpo. La mujer palideció. Este no es uno común, es su sacerdote, y en ese instante el aire sobre la ciudad se ennegreció, como si la propia noche hubiera descendido a la tierra. La niebla cubrió las calles, y en ella apareció una figura alta. El sacerdote se movía lentamente. Sus dedos huesudos se deslizaban por el aire, como si dirigiera una orquesta invisible. Sus ojos estaban vacíos, negros como pozos sin fondo, y cualquiera que se encontraba con su mirada sentía que su corazón se detenía por un instante. Levantó una mano y el aullido de la manada se silenció. Cientos de hombres lobos se quedaron inmóviles, con la cabeza gacha. Sus cuerpos temblaban, como si fueran marionetas, y él, el titiritero. «La sangre ha vuelto a nosotros», dijo con una voz que resonaba en todas partes a la vez, en los oídos, en la cabeza, incluso en los huesos. «Hijo de los antiguos, el último portador, ha venido a nuestro templo». La mujer junto a Jonathan palideció. Sus dedos apretaban la pistola tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. «No lo mires a los ojos», siseó ella. «Te sacará el alma como si fuera un suspiro». Jonathan rugió, pero su bestia interior gimió. Incluso su fuerza temblaba bajo esa mirada. Dio un paso adelante, sus garras brillaron con luz blanca. «No soy su hijo, soy su enemigo». El sacerdote extendió una palma. Al instante, varios soldados de los tejados gritaron, agarrándose la cabeza. Sus ojos se llenaron de negro y abrieron fuego contra los suyos. La sangre salpicó, los gritos resonaron por las calles. «¡Él los controla!», gritó un joven soldado, disparando a un compañero en quien había confiado hacía un minuto. El sacerdote bajó la mano y decenas de personas y hombres lobo cayeron de rodillas al mismo tiempo. Los controlaba sin esfuerzo. Su voz penetraba en las mentes. «Todos ustedes son míos, incluso tú, bestia de luz. Tu sangre es la llave, pero tu mente es la puerta. La abriré». Jonathan cerró los ojos, sintiendo cómo la oscuridad intentaba penetrar en su interior. Las venas de sus brazos comenzaron a ennegrecerse, sus garras temblaban. Su propia furia aumentaba, pero entendía, si perdía el control, se convertiría en un arma del sacerdote. La mujer dio un paso adelante, gritando un hechizo en un idioma que hizo vibrar el aire. Un amuleto en su pecho se encendió y una bala, disparada por uno de los soldados subordinados al sacerdote, se derritió en el aire. «¡Aguanta, bestia!», gritó ella. «Tiene poder sobre la mente, pero no sobre quien aceptó su maldición». El sacerdote inclinó la cabeza. «¿Quieres resistirte? Entonces te obligaré a destrozarlos a todos con tus garras». Y en ese instante, Jonathan sintió cómo sus patas se apretaban solas, cómo su cuerpo lo traicionaba. Rugió, luchando contra hilos invisibles. Los soldados retrocedieron, mirándolo con horror. «No», jadeó entre rugidos de bestia. «No soy su títere». La luz blanca brilló tan intensamente que por un momento la noche se convirtió en día. El sacerdote retrocedió, sus ojos temblaron por primera vez. La manada aulló, pero no de furia, sino de dolor. Jonathan dio un paso adelante,
Sus garras ardían. Si eres un sacerdote, entonces reza, porque he venido por tu cabeza. El sacerdote levantó ambas manos y el aire vibró, como si cuerdas invisibles se hubieran tensado sobre la ciudad. La luz blanca de Jonathan parpadeó, y en su cabeza una tormenta pareció explotar. Cayó de rodillas, clavando sus garras en el asfalto, dejando surcos profundos. «Mira», susurró la voz del sacerdote dentro de su cráneo. «Mira quién fuiste y quién serás». El mundo alrededor se distorsionó. De repente, Jonathan volvió a ser un hombre, con su viejo uniforme militar. Delante de él yacían los cuerpos de su escuadrón, aquellos a quienes una vez no pudo salvar. Sus ojos estaban vacíos, sus bocas abiertas en un grito silencioso. «¿Crees que eres un héroe?», siseó el sacerdote. «Siempre fuiste un asesino. Los llevaste a la muerte, y ahora llevarás al mundo entero a ella». Los cuerpos de sus compañeros comenzaron a levantarse. Sus rostros se distorsionaron, convirtiéndose en hocicos de lobo. Caminaron hacia él, extendiendo las manos. «Eres uno de nosotros. Siempre lo fuiste». Jonathan rugió y desgarró la visión con sus garras. La luz blanca brilló, destruyendo la ilusión. Se levantó, tambaleándose, y se lanzó hacia el sacerdote. Sus garras se clavaron en el pecho, pero en lugar de carne, solo sintió humo frío. El sacerdote permaneció ileso. Sus ojos brillaban con oscuridad. «No puedes matar lo que vive en la mente». Y entonces golpeó su conciencia con más fuerza. Jonathan vio la ciudad en llamas, calles llenas de cuerpos de niños, mujeres, soldados. Y en medio de este caos, él mismo, en su nueva forma, una bestia de ojos blancos, destrozando gente. Sus garras cubiertas de sangre, su rugido, el rugido de un verdugo. «Este es tu camino», dijo el sacerdote. «Eres su muerte, eres el apocalipsis». Jonathan aulló, su mente se desgarraba. Dentro de él, la bestia giraba, aullaba, tratando de salir. Parecía que un momento más, y realmente se volvería contra la gente. Pero en medio del caos, escuchó una voz, débil, humana. «¡Aguanta!», era el joven soldado. Estaba cerca, herido, tembloroso, pero sus ojos ardían con determinación. Levantó el amuleto, arrojado por la mujer, y dirigió su luz hacia Jonathan. La luz blanca en los ojos de la bestia brilló con más fuerza. La ilusión titubeó. Los cuerpos desaparecieron. Los gritos se silenciaron. Jonathan levantó la cabeza y miró directamente a los ojos del sacerdote. «Quizás soy un asesino, quizás soy un monstruo, pero no soy tu monstruo». Y golpeó. Sus garras, ardiendo con luz blanca, se clavaron en el pecho del sacerdote. Esta vez, no en el humo, sino en la carne. El sacerdote aulló. Por primera vez, su voz tembló de dolor. La manada aulló en respuesta. Sus cuerpos se retorcían, cayendo al suelo. «¡No! ¡No deberías haber resistido!», gritó el sacerdote, sangre negra brotando de su boca. Jonathan hundió sus garras más profundamente, su rugido ahogando todo lo demás. «¡Soy su maldición! ¡Pero también la tuya!». La luz explotó, y la figura del sacerdote se hizo pedazos, disolviéndose en la noche. La manada, perdiendo el control, aulló de pánico y huyó en la oscuridad. Jonathan cayó de rodillas, respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba, su mente estaba al límite. El joven soldado corrió hacia él, poniendo una mano en su hombro. «Ganaste». Jonathan levantó la cabeza, y sus ojos brillaron. Pero en sus profundidades, entre la luz blanca, ahora bailaba una oscura chispa. «No», jadeó. «Esto es solo el comienzo». La noche volvió a su silencio. El humo se disipó, los fuegos se extinguieron. Las calles estaban sembradas de cuerpos. Hombres lobo, soldados, civiles, todo mezclado en una única escena apocalíptica. Parecía que la batalla había terminado, pero el aire era demasiado pesado,
demasiado denso, como si el mundo mismo esperara un nuevo golpe. Jonathan se puso de pie. Su cuerpo temblaba, sus garras estaban rotas, su pelaje quemado, pero se mantenía en pie. La luz blanca en sus ojos se apagaba, pero junto con ella, en lo profundo, como un carbón ardiente, se encendía la oscuridad. Dentro de su pecho, su corazón latía irregularmente, y cada latido resonaba en sus sienes. El joven soldado todavía estaba cerca. Lo miraba con una mezcla de miedo y fe. «Lo hiciste, lo mataste. Estamos vivos solo gracias a ti». Jonathan dirigió su mirada hacia él. En ese instante, sus ojos brillaron y el soldado retrocedió. Allí, en el resplandor blanco, apareció una mancha negra, como una grieta de la que emanaba el abismo. «No», susurró Jonathan, agarrándose la cabeza. «Siento, su voz todavía está aquí. Su muerte abrió algo más grande». El sargento, con los restos de los soldados supervivientes, se acercó. Su rostro estaba pálido, sus ojos inyectados en sangre por el cansancio. Miró fijamente a Jonathan y siseó. «Lo dije. Él es peligroso. Ahora esta criatura está dentro de él. Miren sus ojos». Los soldados levantaron sus armas. Los cañones apuntaron directamente al pecho de Jonathan. El joven soldado se interpuso entre ellos. «¡No! ¡Ahora no! No entienden. Si él tiene razón, todo apenas comienza». Y entonces la tierra tembló. Todos se giraron. Un zumbido bajo se extendió por las calles de la ciudad, como si algo enorme se moviera bajo el asfalto. Las casas comenzaron a temblar, los cristales a resonar. De lejos, más allá de la ciudad, se escuchó un rugido. Pero no era el aullido de una manada. Era un estruendo atronador, tan profundo y poderoso que a la gente le sangraron los oídos. Los pájaros se lanzaron desde los tejados, los perros aullaron, y en el río se levantó una ola, como si el propio agua intentara escapar. La mujer de la capa, apenas de pie, susurró. «Esto no son ellos. Esto es antiguo. No debimos tocar al sacerdote. Su muerte despertó lo que había dormido durante siglos». De repente, el cielo sobre la ciudad se oscureció, aunque el amanecer aún estaba lejos, como si alguien hubiera cubierto el mundo con un velo negro. De la oscuridad comenzaron a aparecer siluetas gigantes. Eran tan enormes que parecía que las montañas se habían movido. Sus ojos no brillaban ni en rojo ni en blanco. Estaban vacíos, muertos, y eso lo hacía aún más aterrador. Jonathan cayó de rodillas, aferrándose al suelo. Su pecho se apretó de dolor. La sangre silbaba en sus venas. Miles de voces resonaron en su cabeza. «Eres nuestro guía. ¡Ábrenos!». Aulló, y este aullido ya no era suyo. Era la llamada de la oscuridad. La gente retrocedió. Incluso el joven soldado dio un paso atrás con horror. «Jonathan», susurró. «¿Qué te pasa?». Jonathan levantó la cabeza. Sus ojos brillaban en blanco, pero a través de ese resplandor, una grieta negra se hacía cada vez más visible. Su voz era sorda, doble. «Están dentro de mí. Si pierdo, entonces ustedes morirán primero». Y detrás de él, una sombra gigantesca apareció en el cielo. Cubrió la mitad de la ciudad, y todos entendieron. No era una manada, no era un ejército. Era la propia oscuridad antigua, despertada después de 1000 años de sueño. El cielo se oscureció por completo. No parecían nubes que cubrían la luna y las estrellas, sino que la propia noche se había condensado en un manto denso y palpable. El viento cesó, e incluso el fuego de las hogueras tembló, casi extinguiéndose. El mundo se paralizó. De la oscuridad surgieron contornos. Primero, como montañas que se movían. Luego, como torres que crecían ante los ojos. Pero no eran piedras ni edificios. Eran seres, tan antiguos que la lengua misma se negaba a encontrarles un nombre. Sus cuerpos estaban hechos de huesos y oscuridad, de fragmentos de formas bestiales y humanas, fusionados en un solo monstruo.
En lugar de bocas, había abismos de los que brotaba un zumbido, similar al aliento del abismo. Los soldados cayeron de rodillas. Algunos rezaban, otros lloraban, otros, perdiendo la razón, disparaban al vacío hasta que el cargador se vaciaba. Pero las balas se disolvían en la oscuridad, como gotas en el mar. La mujer de la capa apretó el amuleto contra su pecho. Sus labios murmuraban hechizos, pero su voz temblaba. Son ellos, los primeros, aquellos que fueron encerrados incluso antes de que los humanos aprendieran a construir ciudades, aquellos a quienes incluso los hombres lobo llamaban dioses. El joven soldado miraba al cielo, su rostro pálido como la tiza. Pero son gigantes. ¿Cómo luchamos contra ellos? Jonathan se paró en medio de la calle. Su pecho subía y bajaba. Su respiración era ronca, pero en sus ojos brillaba una luz, blanca y negra, mezcladas. Sentía su fuerza dentro de sí. Las voces en su cabeza golpeaban como martillos. «Ábrete, eres nuestro, eres el recipiente, conviértete en uno de nosotros, y devoraremos el mundo». Se agarró la cabeza, aulló, sus garras se clavaron en su propia carne, la sangre goteaba en el asfalto. La oscuridad dentro de él crecía, exigiendo una salida. El sargento gritó, levantando su escopeta. «¡Ahora! ¡Antes de que se convierta en uno de ellos!» «No», gritó el joven soldado, interponiéndose entre ellos. «Si él cae, todos caeremos. Solo él puede oponerse a ellos». Pero las palabras se ahogaron en el zumbido. Uno de los gigantes se inclinó. Su mano, una pata huesuda del largo de una calle entera, tocó el suelo. El asfalto se hinchó, se agrietó, los coches volaron por los aires. Y entonces toda la ciudad se estremeció con una sola palabra que retumbó en las mentes de todos. «Regreso». Jonathan levantó la cabeza. Sus ojos brillaban tan intensamente que la gente se quedó ciega por un instante. Su voz resonó con un rugido y un susurro a la vez. «Si soy el recipiente, entonces lo llenaré con su sangre». Y se lanzó hacia adelante, directamente hacia el gigante. Sus garras, brillando con una luz blanca y negra, se clavaron en la carne del antiguo, y por primera vez en milenios, la deidad aulló de dolor. La ciudad se convirtió en una arena de batalla no solo de bestias y hombres, sino del apocalipsis. La ciudad temblaba. Cada paso de los gigantes antiguos destrozaba la tierra. Los edificios se derrumbaban, los puentes se rompían. Sus siluetas cubrían el cielo, y su aliento convertía el aire en una niebla densa y negra. Jonathan corría hacia ellos. Sus garras brillaban con una llama blanca y negra. Su cuerpo temblaba con una fuerza inhumana. Se lanzó contra el primero, perforando su armadura de hueso. La criatura aulló, y de su boca brotó una niebla negra que oxidaba el metal al instante. Jonathan cayó al suelo, pero se levantó de nuevo, destrozando al monstruo. Los soldados supervivientes abrieron fuego. Sus balas eran chispas insignificantes, pero aún así disparaban, gritando y llorando. La mujer de la capa, sangrando profusamente, sacó una daga cubierta de runas y la clavó en el suelo. Los símbolos en el asfalto brillaron, formando un círculo. De él brotó una luz, y por un instante uno de los gigantes se paralizó, encadenado por invisibles ataduras. «¡Ahora!», gritó ella. Jonathan saltó, sus garras se clavaron en el cuello del monstruo y arrancó una garganta entera de la que brotó un chorro de oscuridad. La criatura se derrumbó, aplastando decenas de edificios. La tierra tembló, pero otros gigantes se acercaban. Eran demasiados. El joven soldado, quemado, con el rostro ensangrentado, corrió hacia la mujer. «¿Qué podemos hacer?». Ella sonrió a través de la sangre. «Solo una cosa, sacrificarlo todo». Levantó las manos al cielo y comenzó a recitar un hechizo. Los símbolos en el suelo brillaron con más intensidad. El círculo se expandió, abarcando todo un barrio. Los soldados gritaron,
sintiendo cómo sus cuerpos comenzaban a arder por dentro. Sus vidas se convertían en combustible para el ritual. Jonathan, al escuchar sus gritos, se dio la vuelta. ¡No! Su voz desgarró la noche. ¡No deben morir por mí! La mujer lo miró. Sus ojos ardían, pero su voz era firme. No por ti, por el mundo. Tú eres nuestra arma. Y entonces el círculo explotó. Una ola de luz se elevó hacia el cielo, golpeando a los gigantes. Sus cuerpos temblaron, las grietas se extendieron por sus placas de hueso. Aullaron, pero la luz los destrozaba desde dentro. Jonathan sintió cómo esa energía se vertía en él. Su cuerpo estalló. La luz blanca y la oscuridad negra se mezclaron por completo. Rugió, y su rugido ahogó todos los sonidos. Saltó sobre el último gigante, sus garras brillando como miles de soles. Agarrándolo por la cabeza, la destrozó por la mitad con furia. La oscuridad explotó, la noche se estremeció, y los antiguos cayeron uno tras otro, convirtiéndose en cenizas. Silencio. Solo el viento vagaba entre las ruinas de la ciudad. Jonathan se encontraba en medio de las cenizas. Su cuerpo temblaba, sus ojos brillaban con luz blanca, pero en lo profundo, una chispa de oscuridad aún ardía. Comprendía. Había ganado, pero no había destruido la maldición. Ahora estaba en él. El joven soldado, el único superviviente, se acercó, tambaleándose. Su voz temblaba. «Nos salvaste, pero ¿y ahora qué?» Jonathan lo miró. Sus ojos brillaban en blanco y negro. ¿Ahora qué? Levantó la cabeza hacia el cielo, donde el amanecer aparecía lentamente. Ahora me convertiré en quien se interpondrá entre ustedes y la oscuridad. Mientras yo viva, ellos no regresarán. Se dio la vuelta y se adentró en la ciudad humeante, dejando tras de sí un rastro de sangre y fuego. Su silueta se disolvió en la luz de la mañana, y su voz resonó entre las ruinas. Pero si yo caigo, el mundo caerá conmigo. Y el silencio se cernió sobre la ciudad, frágil como un aliento. El fin de la batalla, pero no el fin de la guerra.